Buenas tardes a todas y a todos. Soy Ana Pellicer, coordinadora de Relaciones Institucionales del Centro Sefarat Israel, y les doy a todos la bienvenida a esta charla en torno al Día de las Escritoras que celebramos esta tarde, 16 de octubre, y para la que hemos invitado a la escritora Liliana Lara, escritora venezolano-israelí. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias por estar con nosotros. A María José Bruña Bragado, que es profesora titular de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, María José. Vais a conversar en torno a la obra de Liliana, en torno al libro Los Jardines de Salomón, y vais a conversar desde Israel, Salamanca, en torno a los exilios, las diásporas, la literatura escrita por mujeres. Para nosotros en el Centro Sefarat es un placer teneros, es un honor. Qué mejor manera de conmemorar el Día de las Escritoras que con vosotras dos, conversando sobre todos estos temas que nos atañen, que nos interpelan y que estamos deseando escuchar. Así que yo me retiro, os dejo y muchas gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a Casa Sefarat, muchas gracias a Esther Ben-Daham, Ana Pellicer e Israel Doncel por esta oportunidad. Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas, Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Emily Charlotte Ian Bronte, Virginia Woolf, George Sand, Colette, Delmira Agustini, Alejandra Pizarnik, Hannah Arendt, Teresa de la Parra, Audre Lorde, Tamara Kamenstein. Hoy es el Día de las Escritoras, que se creó para visibilizar y rescatar a las autoras del pasado, pero también para conocer y explorar a las del presente. Y lo vamos a celebrar, como ha comentado Ana Pellicer, con una conversación con la escritora venezolana afincada en Israel desde hace 2 décadas, Liliana Lara. Liliana es una de las narradoras, en mi opinión, más interesantes del panorama actual de la literatura panhispánica y de manera específica de la venezolana, la mayoría escrita en la diáspora, en este caso en Israel, como decía. Es profesora de español y de literatura, así como doctora en literatura iberoamericana por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y además de Los Jardines de Salomón, libro que ha mencionado Ana Pellicer y que obtuvo el premio de la Bienal José Antonio Ramos Sucre en el año 2007, ha publicado otros libros de cuentos, de relatos como Trampa Jaula, también Abecedario del Estío, Método rumano para dejar de fumar, al que tal vez nos referiremos también tangencialmente, y la novela La música de los barcos. Bueno, sus artículos, porque ella es también ensayista, además de escritora, de narradora, supongo que vinculado con el doctorado que tienes en la Universidad de Jerusalén. Sus artículos, decía, y ensayos han sido traducidos a diversas lenguas, como el inglés, el alemán, el polaco, el hebreo, y han aparecido en publicaciones periódicas y antologías. Lo más reciente justamente apareció en estos días, en septiembre de 2023, y es un ensayo sobre el concepto de realismo incierto de Coan, ¿verdad? De Marcelo Coan, el escritor argentino, al que quizá más adelante nos referiremos. Bueno, sí. Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad. En primer lugar, te quería preguntar, es evidente que, bueno, si quieres, no sé, comentar algo previamente, como tú quieras. No, solo agradecer tus palabras y agradecer esta invitación también a Ana Pellicer y Israel Doncel, a Esther Ben-Daham. Un honor estar aquí. Y bueno. Para nosotros, de verdad, escucharte, porque, bueno, cómo escribes es realmente fascinante y me gustaría ver cómo articulas determinados temas, vamos a ver, y determinadas técnicas también. Vinculado también con la perspectiva de género, puesto que hoy celebramos este Día de las Escritoras. Es evidente, me parece, en primer lugar, que el viaje, la migración, es estar in between, siempre entre varias lenguas, varias culturas y países, atraviesa tu escritura. ¿Puedes contarnos cómo es que una venezolana termina en Israel, si te parece? Y hasta qué punto después, en un segundo término, estos temas del viaje, del arraigo y el desarraigo, la riqueza cultural, la migración, son preocupaciones estéticas, además de reales. Sí, bueno,
Tengo que comenzar hablando de un ensayo que a mí me ha marcado de muchas maneras, que es la escritura de la afuera de Silvia Molloy. No Ujú. sé si lo conoces, si no lo Conozco muy bien a Silvia Molloy, recomiendo. pero este Sí, artículo en concreto no. ajá. Bueno, ella habla de allí de cosas maravillosas realmente que me han servido a mí para trabajar autores migrantes, pero también para conocer mi propia posición en el mundo y en la Claro, creación. ella como argentina en Estados Unidos también, me imagino que habrá Sí, desde ahí. sí, sí. Mm. Ella es argentina que vive en Estados Unidos y en ese ensayo ella habla realmente de cosas fantásticas, pero voy a hablarles, traigo a colación nada más algo que ella comenta sobre un tipo de inmigrantes que se ha ido quedando, que sería donde yo me encuentro cómodamente, ¿no? En esa definición. Yo también me he ido quedando. Ella habla de sí misma como que se fue quedando en Nueva York. Este, entonces es una especie de in-between, para tomar nuevamente lo que decías al principio, de la inmigración, ¿no? No eras un inmigrante con todas las de la ley, tampoco un exilado, término que se ha usado mucho para hablar de la inmigración venezolana, sino También, que perdona, transterrado es otra palabra interesante, ¿no? cerrado, sí, sí, Que sí, usa José Gaos y que se aplica sobre todo al exilio republicano español, que también se fue quedando de alguna manera, sí, sin exactamente. decidir de manera muy programática, que me imagino que es a lo que te refieres, ¿no? Que no es una Sí, decisión. no es una decisión programática, Una- sino que, bueno, para entrar en detalles tal vez personales, yo me casé con un argentino israelí y la idea era quedarnos aquí un tiempo y luego volver a Venezuela. Pero la situación en Venezuela era cada vez más complicada y el regreso, bueno, ya se fue haciendo prácticamente imposible. Entonces, me fui quedando en Israel. Y esta situación evidentemente ha marcado mi literatura como inmigrante no programada, en el sentido de que hay ciertos temas y ciertos que son recurrentes en lo que escribo, como bueno, lo que decía, el viaje, el movimiento, el entresijo, pero también el desarraigo y los nuevos arraigos, los múltiples arraigos y la dislocación, que es un término que a mí me gusta mucho, que tomo también de ciertas teorías de Silvia Molloy, que es esa cosa de estar en dos lugares y no estar en ninguno o en todos, una cosa así. De todas maneras, yo pienso eh, como ha dicho Marcelo Cohen, bueno, la literatura no es una búsqueda de identidad, sino la huida de esa carga. Entonces, bueno, no es que mis textos busquen decir quién se es, sino que tal vez están en una especie de post-identidad o identidad múltiple. Es esa cosa Esa que... apertura, ¿no? Que es mucho más Sí, sí, sí. interesante al final, ¿no? Ujú. Abrirse a lo otro y a la diversidad cultural lingüística que permite, ¿no? Aunque Sí, supongo que cierto, y me gusta mucho cómo hablas de esos nuevos arraigos, ¿no? En Israel, aunque también puede haber cierto desarraigo momentáneo, ¿no? como una cosa que más compleja y múltiple, ¿no? Más existencial, una condición más, bueno, sí, compleja. Yo a veces pienso en mis personajes, pero también en mí misma, porque para que hay una conexión, soy su creadora, como una persona que entra a un supermercado y va metiendo cosas en un carrito, este, y uno va metiendo ideas, culturas, costumbres, palabras en ese carrito de supermercado. No sé si usan la palabra carrito en España Sí, para... sí, exactamente la misma, el Ok. carrito de supermercado. Y claro, está muy bien como lo describes, como algo post después de los de lo posmoderno, digamos, poshegemónico o de nuestros días, ¿no? Realmente todos estamos atravesados, creo, por diferentes culturas, ¿no? Desde luego más la gente que hemos vivido fuera, pero me identifico mucho con lo que dices, ¿no? Que viví unos años fuera y realmente uno toma de los diferentes lugares cosas estimulantes, costumbres incluso, hábitos y ritos. Y de eso vamos a hablar también porque tu literatura está plagada de ritos, objetos, artefactos. Pero antes de Ujú. entrar en eso, me gustaría, ya que es el Día de la Mujer, si te parece que hablemos de la cuestión de la identidad, siguiendo con esta reflexión sobre el viaje, tiene mucho que ver, por supuesto, siempre con la identidad cultural, nacional, social y también Ujú. de género.
Me gustaría saber, Liliana, cómo concibes y pergeñas estos personajes femeninos que pueblan tu obra, cómo lo hiciste en Los Jardines de Salomón, pero también en libros posteriores. Por ejemplo, relatos como Cabo Codera o Exhibición Permanente, del último libro, de Método Rumano para dejar de fumar, muestran la presencia del tema de la maternidad, que no es una maternidad, además, nada complaciente, ¿no? También en Abecedario del Estío aparece de una manera perturbadora, no convencional, ¿no? ¿Te parece? Bueno, me gustaría que reflexionaras sobre esos personajes masculinos y femeninos, si los construyes de una manera distinta, y qué piensas acerca de una mirada de género hacia el mundo intelectual, del arte, de la cultura. ¿Qué opinas de los feminismos hoy, tanto de la militancia callejera a favor de los derechos de la mujer todavía, ¿verdad?, como de esas dinámicas patriarcales que se perpetúan en el campo cultural? Y también, si quieres, sobre la escritura, ¿no? Virginia Woolf dice que lo ideal es el escritor andrógino, al que no se le note si es hombre o mujer, ¿no? Esto defendería, digamos, una vertiente anglosajona del feminismo frente a los estudios culturales franceses que sí piensan que hay una esencia femenina a la hora de crear y que eso se debe notar. Lo único que hay que hacer es prestigiar, dicen ellas, ese lenguaje, esa forma y esos temas de mujer, como no se ha hecho en siglos pasados. Bueno, tu reflexión sobre todo esto. Muchas gracias. Bueno, sí, yo pienso que, bueno, en mi primer libro, los personajes femeninos, no hay tanta presencia de personajes femeninos. Hay una niña narradora en 3 cuentos, Abuelas hay fascinantes. abuelas, sí, pero hay una serie, la mitad de los cuentos están narrados desde un narrador masculino. Y en ese sentido, yo me conecto mucho con lo que ha dicho, lo que dijo Victoria de Stefano, que es una escritora venezolana muerta recientemente, Qué bien que lamentablemente. la menciones. Sí, que es una escritora fantástica. Y ella dijo que, bueno, algo así como cuando escribo, soy hombre, mujer, niño, viejo, soy lo que quiero ser. Entonces, esa multiplicidad y ese transvestismo escritural a mí me interesa. Me interesa escribir cuentos, me es muy cómodo escribir desde la perspectiva femenina y quiero hacerlo porque me gusta, pero también me interesa escribir desde otras perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva masculina. Tengo también en los últimos libros algunos textos desde esa perspectiva. En ese sentido, me parece que hay quienes, me gustan también los autores que juegan con eso, ¿no? Hay autores israelíes que me encantan, como David Grossman y Amos Oz, que tienen algún texto, alguna novela escrita en una primera persona femenina, hay un libro de David Grossman cuyo título no recuerdo en español porque le cambiaron el nombre, pero en hebreo tiene otro título. Bueno, en ese libro él relata de manera magistral una relación entre madre e hija, y el libro es solo estos 2 personajes con este diálogo, ¿no? Que va y viene, y es el momento que la madre está enferma, la hija ha vuelto para cuidarla. Entonces, bueno, ese narrador que puede asumir también esa otra perspectiva me interesa, y me interesa también hacerlo. Hay una escritora israelí también, Bat Agur, que también murió, que tiene novelas de detectives, y su personaje es un hombre fantástico, y hay un grupo de mujeres israelíes todas enamoradas de este personaje escrito por una mujer. Y bueno, y así hay muchos ejemplos, no solo en todas las literaturas, y eso me gusta. Con respecto al tema de la maternidad que comentabas también, no está presente en todos en todos mis textos. En ese primer libro, Los Jardines de Salomón, bueno, no está desde la perspectiva de la madre, tal vez está desde la perspectiva de la hija o de los hijos que piensan con respecto a los padres y a la madre. Pero en el cuento que comentabas, en Cabo Codera, sí hay, es un cuento que trata de un naufragio, pero si me preguntan a mí, yo digo que es un cuento que trata de maternidad y de maternidades, de las posibilidades de la maternidad, que no es solo como lo tenemos entendido de madre e hijo. Hay otras maternidades que son muy complejas, y a mí me interesa rescatar
de la maternidad, esa animalidad, eso que nos hace mamíferos o mamíferas, que, que nos lleva a hacer cosas por los hijos, cosas que no están, que a veces están reñidas con la moral, que son extrañas, que formas del amor muy complejas, pero a mí me interesa la maternidad con todos sus reveses, ¿no? Con el amor, lo doloroso y lo gozoso, el amor y, bueno, el desamor. Que yo siento que en literaturas contemporáneas hay una mirada a la maternidad solo desde lo oscuro, desde lo doloroso, y yo pienso que es mucho más complejo que eso porque incluye además el amor excesivo, el amor que es capaz de hacer cosas terribles o complejas. En ese sentido, siempre me acuerdo, y es una de aquella película viejísima de La decisión de Sofía, que la madre tiene que decidir cuál de los hijos vive. Fascinante. El dilema ético que atraviesa esa película Sí, es pero realmente terrible, me sí. gusta, me encanta esa cosa de amor, pero que termina siendo una cosa terrible. Muere un hijo por este ¿Cómo amor. elegir? ¿Cómo ¿Cómo elegir entre elegir? los hijos, Esa verdad? cosa, y que eso viene de mucho más atrás, yéndonos a la Biblia, está Salomón cuando le pide Totalmente. elegir a estas dos madres, bueno, ¿quién es la madre? Vamos a decir quién es la madre. Bueno, esta cosa, ese momento, ¿no? En que la maternidad tiene que desgarrarse, tiene que decir, bueno, no puedo. El amor la hace hacer una cosa que, qué sé yo. Eso me interesa. No, ya como te dije, no solo la parte negativa que ha sido rescatada en estos tiempos Sí, y con toda justicia, porque antes era solo lo positivo. Yo pienso que hay que más jugar con esas dos con caras el de la moneda. claroscuro, ¿verdad? Tienes razón, porque, Sí, bueno, me has hecho pensar tu cuento, precisamente al que te refieres, Cabo Codera, que efectivamente elige el claroscuro y, como siempre dices tú, el entresijo, lo que está entre, lo que no es obvio, ¿no? De esta maternidad. Y creo que es muy interesante lo que acabas de decir. Se produjo un giro tal vez de una exaltación de la feminidad y la maternidad ideal, ¿no? ujú, A todo lo contrario, ahora hay una cantidad de escritoras muy interesantes que la trabajan desde ujú, lo perturbador, lo siniestro, pues Samantha Schweblin, sí, Ariana Harwick, Lina Meruane. Pero a mí tu cuento me recordó sobre todo a la hija única de Guadalupe Nettel, porque hay un intercambio que es algo muy presente en tus cuentos, siempre están como en disyuntivas muchos personajes. Hay una coyuntura y tienen que decidir. Ahora hablas de la película La decisión de Sophie, ¿no? Entonces, ujú, esto está también presente en la novela de Nettel, si te das cuenta. Y con respecto a lo que has dicho, me interesa mucho también esa libertad que da la escritura y que te permite ser cualquiera, quien quieras, hasta un animal, una piedra, ¿no? Escribir desde otro lugar. Esa es la imaginación, da esa posibilidad y entiendo muy bien que un escritor se identifique con esto. Has puesto ejemplos excelentes, me venían otros, pues por ejemplo Partes de guerra, la última novela de Jorge Volpi, también tiene un punto de vista femenino, se empieza a hacer esto también en la narrativa en español, ¿no? Has mencionado varios autores, bueno, Amos Oz, Grossman, y en el cine, si te das cuenta, está más presente, porque otra característica de tu obra, además de ese ir al momento decisivo y la creación de espacios, la identidad, como hemos dicho, la migración, otra característica muy importante es la perspectiva, ¿no? Desde dónde habla cada personaje y desde dónde hablan los narradores también, que no necesariamente coinciden. Y efectivamente en tu primer libro tiene una presencia el narrador masculino, que a veces es un voyeur, además, ¿no? Y hay ujú. mujeres, pero las mujeres siempre son las miradas o muchas veces son las observadas, ¿no? Entonces, esto pensé, en el cine hace mucho tiempo que un director elige una protagonista femenina y quizá no es tan frecuente, acabamos de mencionar algunos ejemplos, pero no es tan frecuente en el caso de la narrativa, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado muchísimo esa perspectiva y esa reflexión. No sé si quieres ampliar un poco lo de género, un poquito. O... No, quería solo comentar, sí, por supuesto hay mucho más que decir, pero quería comentar con respecto al momento decisivo, que en Los Jardines de Salomón todos los cuentos están conectados porque por ese momento, en cada cuento
el personaje tiene que tomar una decisión y por eso Salomón está ahí un poco como un fantasma, el Salomón bíblico, ¿no? Con respecto a las perspectivas, bueno, no hablamos del feminismo, no estoy de acuerdo con un feminismo combativo, pero lo entiendo en el sentido de que hay que poner el pie fuerte sobre el problema y atacarlo, y hay que ser combativo al principio porque hemos venido de una serie de borramientos, las mujeres. De hecho, o sea, en la literatura venezolana y en la literatura de todas partes se ha nombrado siempre una lista de hombres. Era como una cosa muy masculina y parece mentira que todavía incluso hay editoriales que tienen muy pocas mujeres, o las mujeres son como bueno, aquí está para que no digan que somos machistas. Entonces, el feminismo ha tenido que tener una postura y tiene que tener una postura muy fuerte, pero yo también tiendo a ser más, a querer una cosa intermedia. Yo, una vez que se pase a otro nivel, yo pienso que, bueno, que hay que respetar también a los hombres, entonces no pasar a ser, bueno, ahora solo las mujeres y ahora editoriales donde solo publican mujeres que son necesarias, pero que, bueno, no vamos a cambiar la víctima. Lo que pasa es que la igualdad todavía yo creo que Pero queda tiempo para que sea sí. real, Entonces, de hecho, ¿no? aunque no esté de acuerdo con una cosa muy combatiente, un feminismo muy combatiente, lo entiendo totalmente. Entiendo que es lo que ha tenido que pasar y tiene Claro, que hay pasar. unas razones históricas, ¿verdad? Antes mencionabas a Silvia Molloy, otra manera Sí. también de, digamos, poner en práctica estas políticas de igualdad es, como decíamos, hablar en nuestras clases de autores y autoras, hacer un canon mixto en nuestras clases, en lo que escribimos, tener como la mirada de género que atraviese nuestra mente, nuestro corazón, ¿no? Silvia Molloy, la mencionabas, rescata, por ejemplo, a Delmira Agustini y el cisne modernista por contraste con el de Rubén Darío, ¿no? Y es un artículo mítico ese que escribió, ¿no? Y dice, bueno, está el cisne emblema del movimiento y de la corriente literaria modernista, pero también está el cisne que escribió esta otra poeta, Delmira. Vamos a contrastar los dos, ¿no? Y vamos a introducir a las mujeres en los corpus, en los programas, vamos a leerlas, ¿verdad? Creo que es otra manera muy bonita de rescatar, de visibilizar el pasado y de construir otro presente, ¿no? Eso lo que decía también incluir a mujeres no solas. No, a mí, hay muchos libros maravillosos, realmente libros maravillosos, y ahora estamos hablando en este espacio sobre la literatura, sobre escritoras, y hay libros maravillosos sobre escritoras, pero yo creo que hay que llegar a un momento en que sea normal la presencia de los Salir dos. del gueto. Lo que pasa que, claro, ahora estamos en la época de proliferación, yo creo, de exceso también comercial, ¿no? Todos son nombres de mujeres, pues para equilibrar un poco, pero equilibrar 20 siglos es complicado, o más, ¿no? Pero sí, estoy contigo. Yo creo que es una fase necesaria, igual que la discriminación positiva, este es mi punto de vista, ¿no? Para poder llegar a otra cosa, pero gracias por compartirnos tu punto de vista, Liliana. Vamos a pasar también, si te parece, a otro tema por adentrarnos en la literatura nuevamente, que es el del espacio y el del tiempo, ¿no? Como procedimientos técnicos importantes en lo que escribes, donde pululan estos personajes que hemos dicho, que no necesariamente son narradores. ¿Y cómo piensas el espacio y cómo piensas el tiempo para construir las tramas de los relatos? ¿Y hasta qué punto ese cambio de perspectiva que antes mencionábamos? Porque sobre una misma decisión o una misma historia puede haber puntos de vista muy diferentes, ¿no? Y los combinas a veces. Esas miradas se pueden cruzar, se atraviesan. Cuéntanos un poco sobre esto, si te parece. Sí, bueno, quiero comenzar con el espacio. Cuando llegué a vivir en Israel, me era muy complicado pensar en dónde ubicar mis historias porque eran historias que venían estando en mí desde Venezuela y eran historias que ocurrían en Venezuela, pero iba sintiendo que la Venezuela que tenía estaba muy alejada, que me sentía lejana. Y también sentía que el Israel al que yo podía escribir era demasiado
de guía turística, muy poco denso, muy explicativo. Si me nombraba una calle, tenía que decir, bueno, porque en esta calle es donde tenía que explicar cosas que no ocurre cuando un autor está escribiendo desde un lugar que considera suyo. El problema es el del lector. El lector tiene que ver qué pasa con esa calle. Entonces yo estaba como contando de una manera muy turística a Israel. Y entonces me detuve un poco y pensé, y me puse a pensar en cómo los autores migrantes abordan el espacio. Y eso es parte de lo que hice en mi tesis de doctorado, que yo digo que la hice para responder una pregunta muy personal y muy de mi propia literatura, que era, bueno, ¿dónde ocurren mis historias? Así llegué a entender mis propios espacios, ¿no? Mi espacio, los jardines de Salomón ocurren mayormente en una ciudad venezolana que se llama Maturín, que es la ciudad donde yo crecí. Yo nací en Caracas, pero luego mi familia llegó a vivir allí. Es una ciudad en el oriente venezolano. A mí me encanta pensar que yo voy de oriente a oriente, que siempre he estado en un oriente. Entonces comencé a pensar Maturín como una especie de, no sé, de ciudad ficcional que aparte me permitía ser más libre, ¿no? Para la escritura. Maturín es una ciudad petrolera que ha tenido muy poca presencia en la literatura venezolana. Hay autores maturineses, pero no han escrito tanto sobre Maturín, o han escrito y han publicado menos, no sé, pero tiene muy poca presencia en la literatura venezolana. La ciudad es como una ciudad, a pesar de que es petrolera y es importante porque, bueno, ya saben que el petróleo es algo importante en Venezuela, no se sabe muy poco de ella, y yo sabía mucho de esa Maturín. Aparte de todo, Maturín es un nombre francés, es un apellido francés, y qué cosa más fantástica para la ficción que una ciudad en América del Sur, en Venezuela, con un apellido francés, que aparte es un apellido con muchas resonancias góticas, no solo por el autor francés que lo lleva, Charles Maturin, porque se pronuncia de otra manera, sino porque ahora me enteré que Stephen King tiene un personaje que se llama Maturin también. Entonces, bueno, esa ciudad me permitió crear una especie de universo que está en mis 2 primeros libros de cuentos y en la novela, y me sentí muy libre. Esta es mi Maturín. Como Santa María de Onetti, ¿no? O sea, una ciudad ficcional fantaseada un poco a partir de la realidad. A mí me extrañó, porque es verdad, he leído algo de literatura venezolana y no está muy presente en nada de lo que había leído. Y me parece una apuesta también especial, supongo, otra vez volvemos al arraigo, por el sitio donde tú has crecido y que conoces, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, un guiño. La gente que te conoce de aquella época identificará muchísimas cosas, otros no, y no importa, porque de eso va la literatura, ¿verdad? Pero Sí, como una ciudad fantástica a partir de la realidad, ¿no? es una ciudad fantástica en mis textos. Sí, yo digo que es una ciudad extrañada en 2 sentidos, de extrañamiento y de extrañar, porque, bueno, de extrañar, de saudade, de nostalgia, de nostalgia, de echar de menos. Entonces, pero luego, ahora escribo también de otros espacios. Entonces me instalé en otro espacio que es el espacio también israelí. Entonces, mis textos más contemporáneos está presente el espacio israelí, y aparte yo vivo en un kibutz que en el sur de Israel, no vivo en las grandes ciudades de Israel. Entonces mi mirada, aunque trabajo en Tel Aviv y viajo a Jerusalén, estudié en Jerusalén, viajo allí, pero tengo una mirada también un poco, no solo de extranjera, sino de la mirada de la persona que viene de afuera, dentro de del mismo país, ¿no? No sé cómo lo llaman los españoles, los que vienen de las cercanías, no sé. Bueno, no sé, lo cierto es que allí me siento muy cómoda hablando de lugares que permiten, de calles que son con un nombre que es el mismo nombre en varias ciudades de Israel, por ejemplo. Esas calles que se repiten, que hay una calle en Jerusalén que se llama igual, hay una en Tel Aviv, y no digo cuál es,
qué ciudad es, pero entonces ese extrañamiento, ¿no? de la mirada del que está dislocado, que viene de afuera. Me preguntabas también de los narradores. Entonces, el narrador va me interesa un narrador que no sabe todo lo que... un narrador en el que no se puede confiar, que el narrador mismo duda mucho, un narrador que no conoce la lengua, a veces está enredado con un término, o que no conoce totalmente el espacio, que escucha, que dice, cree que una calle se llama de una manera, pero después descubre que es otra. El narrador, y también me interesa un narrador en tercera persona, pero muy focalizado en un personaje, lo cual lo lleva a ser un falso narrador en tercera persona o un narrador en primera persona deslizada un poco, que no una primera persona que no se atreve a plantarse como primera persona y dice ella o él. Ese tipo de juegos Se nota que hay es que es muy sofisticado cómo construyes esto y que eres experta en narratología, ¿no? Bagatín por todos lados. No, claro, es verdad, Pero, se nota, yo no sabía sobre qué era tu tesis doctoral, pero al leer tus cuentos, y bueno, por supuesto de una manera absolutamente natural, pero sí se ve que hay digamos, una articulación tan perfecta, tan impecable, que tiene que haber mucha reflexión detrás en esa construcción, ¿no? No es algo espontáneo. me Por eso alegra te cuento que bien, escucharte lo que dices, pero la verdad es que cuando escribo no pienso en nada de eso, hay una ¿no? autora que me encanta que dice, que es Angélica Gorodischer, la argentina, Angélica, y la de ciencia ella, ficción, ¿no? sí, de ciencia ficción, que es un género que me encanta también, aunque no lo escribo, algún día escribiré, espero. Ella dice que si uno tiene una idea para un cuento, no tiene ningún cuento. Un cuento es una historia. No, no, Entonces, sí, la verdad que luego... estoy de acuerdo, en eso estoy súper de acuerdo. Y, por ejemplo, los cuentos que hablan, imagínate, de valores y si quieres hablar sobre igualdad, escribir un cuento sobre igualdad no te va a salir, pero aquí no me refiero tanto a un tema, a una idea o a la historia o la trama, sino a las miradas, al juego de miradas que hay en tus cuentos, que es absolutamente interesante y perturbador muchas veces, porque juega con lo ominoso y lo siniestro. Me gustaría aprovechar para hacerte otra pregunta sobre esto, porque el juego entre realismo y fantástico de tus cuentos, ¿no? Son cuentos aparentemente realistas, pero abordan realmente lo que nos asusta, lo que nos asombra, lo que nos extraña. Es una literatura, yo diría, que eliminar, porque se acerca eso, no sé si decir a lo sobrenatural, pero desde luego a cierta extrañeza, a la inquietante étrangeté, ¿no? O el Das Unheimlich de Freud, se percibe muy bien esto y quizá lo puedes vincular con, no sé si con la estética de lo inusual, de la que habla Carmen Alemany, la crítica de la Universidad de Alicante, la catedrática que lo ha investigado en autoras como Cecilia Eudave, por ejemplo, o más bien de la categoría de Marcelo Cohen, del realismo incierto, ¿no? Pero desde luego hay una atmósfera onírica. Es real, pero siempre hay, de repente, pues los niños que observan desde la ventana a esa mujer que se baña con agua de lluvia, ¿no? Siempre hay como una grieta, que también yo creo que es un término que le va muy bien, ¿no? Hay un resquicio desde el que mirar desde otro lado y que nos lleva a lo extraño, a sacarnos de la realidad cotidiana. Cuéntanos sobre esto, por favor. Sí, bueno, me alegra que uses la palabra grieta y resquicio porque sí, yo creo que me gusta escribir y presentar de pronto esa grieta. Mis cuentos son realistas, pero yo no creo en las categorías realista y fantástico, que siguiendo también lo que dice Marcelo Cohen. Marcelo Cohen tiene un libro de ensayos maravilloso que se llama Realmente Fantástico, donde habla de esta imposibilidad de situar la narrativa o incluso la vida misma en hechos como lo real, lo fantástico. Que en ese sentido, mis textos comienzan siempre tienen un tema muy real y aparece algo que lo quiebra, pero yo creo que tiene que ver no con una intención total mía, sino con una forma de mirar, que yo tiendo a mirar la realidad así, ¿no? Yo creo que ese quiebre viene por
por hechos de lenguaje, porque en el texto de pronto se instala un quiebre y ese quiebre está referido por un lenguaje poético que a mí me encanta de pronto y que no viene al caso. Entonces de pronto, wow, ¿qué es esto? La poesía como agarrarse de la poesía cuando uno piensa que no puede ya relatar lo que está pasando, como salvarse con ese lenguaje que es simbólico y metafórico. Me estoy acordando de un ejemplo buenísimo del cuento de las joyas, ¿no? De repente, no sé cómo es la frase, pero es absolutamente lírica y ya te corta la trama y te hace pensar que algo ha pasado. No, las joyas son del color de nuestros recuerdos o de la historia que hemos vivido. No sé cómo es, mucho mejor que lo que estoy diciendo, pero... Yo no lo recuerdo, no te Se preocupes. nota tu formación poética también en lo que escribes, efectivamente. Y luego, este efecto siniestro, ¿no crees que también a veces viene con los objetos? Porque tienen una importancia crucial, pero en toda tu obra. En el último libro de cuentos he visto que también eres una fetichista de los objetos en un sentido amplio, además, ¿no? Mira, la verdad es que sí, yo soy fetichista de los objetos, pero he perdido muchos objetos en viajes, en migraciones, hay cosas que... Tal vez por eso. Tal vez por eso, a veces recuerdo, digo, wow, casa de mi abuela estaba aquella figura y quiero tenerla. Y entonces mi primo me dice, ¿pero para qué? Bueno, cosas así, pero creo que hay una nostalgia un poco con lo de los objetos, pero también es una forma de narrar que a mí me funciona muchísimo. Me gusta porque yo suelo fijarme en objetos. Yo suelo no preguntar nada y llegar a un lugar y mirar qué hay y que los objetos me hablen. Entonces creo que se puede narrar de esa misma manera. El enumerar objetos es una forma también de contar unas historias larguísimas. Hay un libro fantástico, una novela maravillosa de un autor chileno que tiene un nombre inglés porque también es de padre inglés que ahora no lo noté, se me fue de la mente. Wilson es el apellido. La novela se llama Ciencias Ocultas. Y este autor lo que hace es describir la escena de un crimen durante 80 páginas más o menos, objeto por objeto. Por supuesto que cuando yo leí esto dije, wow, esto me conecta totalmente porque es lo que hubiese querido yo hacer, pero llegar a tener una novela completa enumerando y describiendo objetos y todos los detalles de esos objetos, que es lo que hace este autor en Ciencias Ocultas, un De chileno. apellido Wilson, me has Sí, dicho. mira, les debo el nombre porque no quiero inventarlo. Suelo cambiarle los nombres a los autores muy fácilmente, pero lo van a encontrar Ciencias Ocultas de Wilson. De todas Entonces, formas, en los jardines de Salomón, Liliana, fíjate, la bicicleta, el dólar, ¿no? sí, El perro de Nina Hagen, las joyas falsas, ¿qué más? El cofre del final del último cuento que es sí. brillantísimo. Hay un O sea, cuento que se llama Casas Vacías en el último libro, que es haciendo juego perdón, Casas Vivas. Siempre, confundís el haciendo turno de juego rey. sí, haciendo Casas Cosas Vivas, haciendo vivas. juego con Casas Muertas, que es una Bueno, que novela. tiene mucho que ver también, por cierto, ese libro se podría conectar muy bien con el tuyo por la cosa de intercambio, maternidad, ¿no? Sí, pero no, mi cuento se llama Casas Vivas. Vivas está conectado con una novela que se llama Casas Muertas de un autor venezolano, Miguel Otero Silva, un autor clásico. Entonces, Claro. en ese cuento, la narradora está entendiendo una casa a través de sus objetos y entendiendo la historia de la familia de esa casa y recordando también los objetos de su casa en Venezuela. Yo creo que eso es uno de los cuentos donde están los objetos como herramientas narrativas, ¿no? Que cuentan una historia. Claro. Bueno. Pues vamos a ir terminando, si te parece, Liliana. Me estaría muchísimo más tiempo conversando contigo porque estoy aprendiendo muchísimo además. Pero no sé si tal vez Ana puede lanzarnos unos nombres, Liliana, de autoras que le interesen. Pueden ser del mundo hispánico, Sí. israelíes, ya que estás afincada allí. Nombres que nos sugieras para leer. ¿Alguno dijiste? Sí, me parece. sí, bueno, yo quisiera comenzar con la literatura venezolana, que siento que
es menos conocida, aunque últimamente se ha conocido mucho de autores que han sido traducidos a muchas lenguas, pero que es un proceso que apenas comienza, ¿no? A conocerse la literatura venezolana. Y yo quisiera nombrar a 3 autores que son para mí realmente maestros de la literatura española, panhispánica en general, que son Ruby Guerra, Crina Ver y Miguel Gómez. Entonces, para mí son realmente maestros. Y luego quisiera nombrar a una serie de autoras venezolanas que son fantásticas, contemporáneas, que yo creo que deben leerse mucho más, que son Raquel Rivas Rojas, Lena Yao, Keila Val de la Ville, María Dayana Fraile, Solinares. Solinares, Enza García Arreaza, y no quiero, y seguramente se me olvidan otras porque, bueno, por los nervios, pero que son autoras que deben leer. Dina Piera Di Donato en poesía tiene unos poemas impactantes, y bueno, además de todas las autoras de todas partes del mundo que siempre hay que rescatar, yo creo que también es un momento para rescatar a las autoras venezolanas. Sí, me parece muy pertinente, Liliana. Bueno, yo quiero entrar aquí a interrumpir esta conversación que ha sido maravillosa y que yo, como espectadora, estaría escuchando muchísimo más rato. Para daros las gracias a las dos, habéis sacado un montón de temas. Creo que ha sido una conversación muy rica, porque creo que Liliana ha hablado de sus temas como creadora, de sus temas como ensayista. María José ha hablado también de todos sus temas de investigación. He anotado la idea, por ejemplo, de la identidad múltiple y compleja, que me ha parecido muy interesante, Liliana, escribir desde ese lugar, desde esa identidad múltiple, la idea de apertura, no de cierre, de los nuevos arraigos, de la identidad, de las perspectivas que asumes en la escritura tan variadas, no solo la femenina, de la complejidad de la maternidad, de las maternidades, lo has dicho en plural, has hablado del claroscuro y del entresijo, que me ha parecido muy interesante también, de los momentos decisivos que marcan tus cuentos y que marcan a tus personajes, de las maneras de mirar. Has hablado sobre el lenguaje poético. De hecho, cito textual, has hablado de agarrarse a la poesía para salvarse. Cuando la realidad es tan compleja, te agarras a la poesía. Ha sido una charla riquísima por parte de las dos en cuanto a referencias literarias, en referencias ensayísticas. Habéis hablado de Marcelo Cohen, de Silvia Molloy, habéis hablado de narratología. Así que, bueno, yo os agradezco profundamente esta charla, que creo que es una magnífica representación del Centro Sefarat Israel en el Día de las Escritoras, abordando un montón de temas que nos interesan, que nos intrigan, que nos interpelan a todas, a todos. Y nada, me despido de vosotras y del público que nos está siguiendo online a través de nuestro canal de YouTube. Agradezco su presencia y les convoco a nuevas oportunidades. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias, María José, muchas gracias a nuestro público y hasta la próxima. Gracias, Ana y Casa Sefarat. Gracias, Liliana. Un placer. Gracias.